este tema, que nos parece muy delicado. El Senado de la República es la Cámara de origen de esta reforma constitucional. El Senado de la República, por 2/3 del Pleno, decide adicionar al artículo 59 constitucional el tema de la reelección. Y lo vota la mayoría calificada que obliga a la Constitución. Posteriormente, cuando llega aquí la minuta, en comisiones, a mayoría simple de comisiones, se decide omitir lo que viene en la minuta del Senado. Si dejamos el precedente de que una comisión puede ser igual o más poderoso que el Pleno de la Cámara de Senadores y que además sustituye al Pleno de la Cámara de Diputados porque no estamos conociendo del tema, es un asunto muy delicado. A mí me parece que debería de recordar la mesa que cuando se puso el proyecto de dictamen votado por mayoría simple en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, hubo en esa comisión rechazo a esa opinión que no fue mayoritario el rechazo. Y por eso deciden los compañeros que escriben en la minuta, que redactan la minuta, simple y sencillamente desaparecer el artículo. Ni siquiera poner una referencia a que en comisiones se está rechazando la propuesta del Senado. Y entonces ya no pasa a votación de la Cámara. Nosotros, en un intento por evitar esto, que nos parece una falla de técnica legislativa, reservamos el artículo 59 y por lo tanto volvimos a poner a discusión el tema en el Pleno. No pudimos otra vez tener la mayoría simple para que se aceptara la reserva y de nueva cuenta por mayoría simple se rechaza la reserva. Fíjese usted lo que está pasando. La Cámara de Senadores vota de acuerdo al criterio constitucional de 2/3 y una comisión desecha la voluntad de la Cámara de origen y suplanta la voluntad de la Cámara revisora que no conoce del tema. Y hoy simple y sencillamente se regresa al Senado omitiendo, por decisión de una comisión a mayoría simple, el tema del artículo 59, por poner uno de los 3 ejemplos. Me parece que no es el procedimiento adecuado y que en todo caso la Cámara de los Diputados debería de votar si se sustituye totalmente el artículo 59 o no. Si alcanzan 2/3, entonces regresará al Senado con la voluntad de la Cámara de Diputados del Pleno, no de una comisión. Y aquí sugiero, y con esto termino, presidente, que cuando el reglamento tiene esta omisión, lo que debería de valer es el artículo 72 de la Constitución, que estipula que una minuta que viene de la Cámara de origen puede ser modificada o adicionada por el Pleno de la Cámara revisora, que es el caso, no por una comisión. Debiera de ser el Pleno el que dialoga con el Senado, no una comisión el que dialoga con el Senado, porque me parece no son condiciones iguales. La Cámara, el Pleno es insustituible y ninguna comisión debería de quitarnos esa facultad. Muchas gracias, señor presidente. La tesis de que en el Senado de la República tengan un criterio de esa naturaleza no implica que nosotros lo tengamos que adoptar. Sería tanto, y disculpe usted que la comparación no sea la más adecuada, como que porque alguien secuestra, nosotros tendremos también que secuestrar. La Constitución habla de Cámara de origen y Cámara revisora, no de comisiones. La soberanía de la Cámara de Senadores y la soberanía de la Cámara de Diputados está en sus plenos.
y son los que tienen facultades para legislar en definitiva. Lo que está sucediendo en este caso es que en una comisión a mayoría simple combate y rechaza lo que viene por una de las dos cámaras en su pleno y votado con el requisito constitucional de 2/3. Imagine usted que esta comisión, y voy al absurdo, de puntos constitucionales y de gobernación, trabajando en conferencia, decidieran, igual que como decidieron en el artículo 59, no presentar una serie de artículos al Pleno y entonces quedarnos sin materia. Y la comisión es la que termina rechazando y no el Pleno de la Cámara de Diputados. A mí me parece que este es un mal precedente. Y si antes se habían cometido errores, nosotros no tenemos por qué cargar con esos errores. No me parece suficiente argumento. Insisto, el Pleno de la Cámara de Diputados no puede ser sustituido por una comisión. Esa comisión tiene el derecho de exigir y de plantear por mayoría que el artículo 59 no aparezca en el dictamen, pero lo tiene que votar el Pleno. No basta la comisión, y más cuando nosotros hicimos la reserva sobre el tema y por lo tanto fue materia. Viene además en la exposición de motivos. Por eso, señor diputado, quisiera pedirle una de dos. O el Pleno vota si el artículo 59 que viene propuesto por la Cámara de Origen se desecha para quedar la Constitución como queda, o se informa en las actas que usted mande al Senado que no obtuvo el desechamiento de la reelección 2/3 de esta Cámara, porque no los tuvo. Desechar el artículo 59 en su parte de reelección no obtuvo el voto de los 2/3 de la Cámara y por lo tanto no tiene el aval del conjunto del Pleno. Una de dos, o se informa que en una comisión se rechazó, no vayan luego a resolver que digan la Cámara de Diputados desechó. Oigan, si la Cámara de Diputados ni siquiera nos permiten votarlo. Insisto, señor presidente, deberíamos de tomar una de las dos decisiones. Diputado, dos observaciones. Una, no es un criterio de la Cámara de Diputados ni es un criterio de la Cámara de Senadores, es norma que regula la confección de un dictamen. Norma y criterio son dos palabras distintas, totalmente distintas. La norma obliga, el criterio no. En segundo lugar, diputado, se hará como usted pide. Se enviarán las actas de cada una de las sesiones que se refirieron a estos artículos, porque así lo mandata el reglamento, y el Senado recibirá la versión estenográfica de cada una de las discusiones correspondientes. Sí, diputado. Si ese es el procedimiento, solamente le pediría que me precisara si efectivamente en las actas dirá que no tuvo la modificación del Senado 2/3 del Pleno, del artículo 59. Si eso es así, pudiéramos zanjar el diferendo. Lo que yo creo que sería absolutamente anormal es que se regrese al Senado diciendo que lo desechó la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados solamente le puede corregir la plana al Senado de la República si 2/3 lo decide. Si no, se informa que no se alcanzaron los 2/3 y llega en otro estatus de nueva cuenta al Senado de la República. No dirá eso porque ese sería un hecho falso. Dirá que aplicándose la norma para la confección del dictamen, por mayoría no se logró que en el dictamen se incluyeran los artículos correspondientes. Estamos aquí. Pero quisiera nada más, de nueva cuenta, pedir, como seguramente queda en la versión estenográfica y en actas, que quede claro que mediante este mecanismo una comisión se equipara al Pleno
de la Cámara de Origen y sustituye a la Cámara Revisora. En una comisión se decide simple y sencillamente qué llega y qué no llega al Pleno, siendo no esta una minuta ordinaria, sino una reforma constitucional, la cual tiene en todo el artículo 72 una regulación muy expresa. Me parece un despropósito. Sé que el criterio será que el reglamento es superior al artículo 72 o que no se contraponen, sino se complementa nuestro reglamento con el artículo 72, cosas que no comparto. Pero quiero dejar de nueva cuenta asentado. La Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación fue superior al Senado y suplanta al Pleno de la Cámara de Diputados, y eso es, desde mi punto de vista, totalmente anormal. Muchas gracias. Gracias.